Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos, hermanos, a leer las Sagradas Escrituras en el libro de Efesios. Gloria a Dios. Libro de los Efesios, capítulo 2. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia son salvos, por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Señor Dios Jehová, en el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias por todos los beneficios que nos has dado. Te pedimos, Señor, que nos aumentes la fe, que nos des más sabiduría y más entendimiento de tu palabra para entenderla y atesorarla en nuestras mentes para ponerla por obra. Te pedimos, Señor Jesucristo, que no te separes de nosotros, porque separado de ti nada podemos hacer. Solo contigo podemos llevar buenos frutos. Ahora te pido por la congregación que les aumente su fe, que les des más sabiduría y más entendimiento de tu palabra. Te pido que pongas palabras en mi boca para predicar tu palabra conforme a las santas escrituras. En el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias y te pedimos que oigas nuestra oración. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a meditar en la palabra del Señor. Vamos a meditar, hermanos, en las Sagradas Escrituras, en la porción que hemos leído. Siempre, hermanos, recordando que los evangélicos tenemos que mantenernos firmes, ¿verdad?, en la palabra. Siempre, pues, Dios nos encomienda o Dios nos encarga, ¿verdad?, y nos recuerda diciendo: sean sabios, no sean insensatos, dice la palabra. Dice también: sean sabios, no sean necios. Y esto, hermanos, es porque fíjense que la palabra de Dios determina que el que obedece los mandamientos es sabio.
porque sabe que las cosas de Dios son verdad, sabe que al obedecer los mandamientos se va a salvar, sabe todas las cosas de Dios para poder salvarse, porque Dios eso nos pide, ¿verdad? Que seamos sabios, que sepamos todas las cosas de Dios, o sea, todo lo que Dios nos ha prescrito, ¿verdad? Toda la escritura. Entonces nosotros pues tenemos que ser sabios, ¿verdad? Los hijos de Dios tenemos que ser sabios. Pero los insensatos son aquellos que no guardan los mandamientos. Y ellos pues, ¿saben, hermanos? ¿Se acuerdan de la parábola? ¿Se acuerdan de la parábola de las vírgenes insensatas y las vírgenes sabias? O la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Que fíjense, hermano, que las vírgenes sabias, ellas sabían pues que había que guardar los mandamientos. Sabían ellas todo, pues sabían que el que peca es del diablo, sabían que el que de Dios no peca, sabían que sin santidad nadie puede ver al Señor, y ellas pues procuraban andar en santidad y obedecer, bueno, andar en la palabra, en el mandamiento de Dios. Pero las insensatas, ¿qué? Las insensatas, ellas atendieron el consejo del predicador, ¿verdad? Quizás, ¿verdad? Por supuesto que tenían un predicador que era el evangelio diferente, ¿verdad? Que las engañaba. Entonces ellas decían que eran salvas por gracia. Y estoy explicando esto, hermano, porque el título, ¿verdad? De la lectura de ahora dice salvos por gracia, ¿ya? Y los evangélicos de evangelio diferente se pueden ahí, que dicen que son salvos por gracia. Entonces las vírgenes insensatas decían que se iban a salvar, pero que ellas saben que no. Ellas no alcanzaron la salvación, salieron pues avergonzadas. Entonces pues, ese es un ejemplo para que nosotros, los hijos de Dios, nos mantengamos firmes en el mandamiento, ¿verdad? Entonces mire, Dios pues nos dice que seamos sabios, así como la Biblia es sabia, ¿verdad? Que andemos en sabiduría, sabiendo todas las cosas, y como sabemos todas las cosas, no vamos a caer en falla, ¿verdad? No vamos a caer en error porque sabemos todas las cosas. Sabemos que el que peca es del diablo, sabemos que el que de Dios no peca, sabemos que el que quebranta un mandamiento, por el mandamiento que quebrantó, por ese mandamiento morirá. Sabemos que el que persevera hasta el fin, ese será salvo, y aquel que no persevera hasta el fin, ¿verdad? Ahí, hermanos, siempre cuando tocamos una parte de la escritura, a veces pues necesitamos explicar algo, ¿verdad? Porque allí también pues está el problema. Imagínense, hermano, que los evangélicos de evangelio diferente, cuando digo evangélicos de evangelio diferente me refiero a aquellos que dicen que son evangélicos y pecan, ¿verdad? Porque el pastor les dice que pueden pecar. Fíjense que estas personas se encuentran, ¿verdad? Con el otro compañero, ¿verdad? Y le dice, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo está? Y le dice el hermano, bien, hermano. Y le dice entonces el otro hermano que lo saludó, siempre perseverando, hermano, le dice, sí, hermano, siempre perseverando, le dice. Pero imagínese usted, ellos dicen que pecan porque no hay quien cumpla. El pastor les dice que pueden pecar. Entonces, ¿en qué están perseverando? Están perseverando en el pecado, pues. Y esa es la insensatez. Eso es lo insensato. Y por eso Dios nos dice que seamos sabios, que no seamos insensatos. Por eso nos recomienda Dios eso, ¿verdad? Así que, hermanos, existe ese montón de problemas, ¿verdad? En el ejercicio del Evangelio. Y acuérdese, pues, de que ya está explicado en la palabra cuando dice que son muchos los llamados y poquitos los escogidos. Y que de esos muchos llamados, los más se van a condenar. Y ya tienen la condenación reservada también, porque acuérdense cuando la palabra dice que somos llamados para ser probados, ¿verdad? Como el oro fino, y en el momento que la persona viene el Evangelio, Dios lo prueba a ver si guarda los mandamientos. Y aquel que guarda los mandamientos, por supuesto que es aprobado. Además, Dios lo toma como hijo, como pueblo. Y Dios le da el Espíritu Santo, a Dios lo limpia, lo santifica.
y lo toma como pueblo, ¿verdad? Pero aquel que no pasó la prueba, que son los muchos, ¿verdad? No pasó la prueba, no quiso obedecer, el pastor le dijo que podía pecar y que era salvo por gracia. Ese es insensato. Y ese va a la cuenta de los muchos que se van a condenar. Y esto es lo que tenemos que saber. Mire, hermano, cuando el Señor Jesucristo dice, procuren pues ser de los poquitos, procuren pues entrar por la puerta angosta, procuren pues ir por el camino angosto, porque muchos quieren entrar por la puerta angosta, pero no podrán. Ustedes procuren hacerlo. Él nos está encargando que guardemos los mandamientos. De esa manera vamos a procurar entrar por la puerta angosta. Pero los muchos, imagínense usted, el gran montón de gente que dice que es evangélica y que tiene pastores de evangelios diferentes que le dicen que puede pecar y que no hay quien cumpla. Imagínense ellos si procuran o si ponen atención a ese mensaje o a ese llamado. No ponen atención. Mire, cuando nosotros los predicadores le decimos a ese pueblo estas cosas y le decimos que obedezca el mandamiento, fíjese, hermano, que se enojan. Pero mire, hermano, si podemos seguir hablando de eso mucho, vamos a continuar, hermanos, con el mensaje de ahora, hermanos, que dice, ¿verdad?, que somos salvos por gracia, ¿verdad? O sea, de que cuando nosotros empezamos, hermanos, a hablar de la Escritura, sí que tenemos mucho que decir, dice la palabra, ¿verdad? Así dice Pablo, ¿verdad? Tenemos mucho que decir, ¿verdad? Pero difícil de explicar porque se han hecho tardos para oír. O sea, ¿qué quiere decir? Le decimos a un montón de pueblos, ¿verdad?, que se han hecho tardos para oír. Mire, hermano, dice que la palabra dice sí. No, mire, ellos no quieren. Se nos contestan diciendo que no hay quien cumpla. Entonces, hermano, el problema es bastante grave, pero sí, Dios nos ha mandado a predicar la palabra. Y dice la palabra, hermano, Dios le dice a Ezequiel, le dice, predícale a este pueblo rebelde. No te va a oír porque es rebelde, pero tú predícale para que quede testimonio que hubo predicador entre ellos. Eso es lo que hacemos, hermano. Cumplir el mandamiento de Dios, predicarles para testimonio, como la palabra de Dios dice, hermano, que el evangelio será predicado para testimonio. ¿Y para testimonio de qué? Acuérdese cuando la palabra de Dios, hermano, dice, ¿verdad?, que en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, yo predicaba en tu nombre, yo profetizaba en tu nombre, yo hacía milagros en tu nombre, yo era tu siervo, ¿verdad? Yo servía, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Todo servicio, ¿verdad? Todo le van a decir, ¿verdad? Que ellos, pues, eran evangélicos. ¿Y el Señor qué les dice? El Señor les dice, apártense de mí, hacedores de maldad. Entonces ellos le van a decir, ellos como le están diciendo, pero Señor, si soy tu siervo. Entonces el Señor, dice la palabra, que le va a poner sus abominaciones. Pues le va a poner una visión de su comportamiento. Que están diciendo que son siervos de Dios y Él les va a comprobar que no son siervos de Dios. Le va a poner la visión cuando se les predicaba la palabra, que obedecieran el mandamiento, y ellos decían que no había quien cumpliera, ¿verdad? Y allí se van a convencer, ¿saben por qué, hermano? ¿Se acuerda del rico? El rico con Lázaro, que el rico cuando estaba en esta vida, él era bien duro de corazón, y por supuesto era necio, ¿verdad? Pero cuando se murió, él ya no era necio. Pero entendamos, hermano, que el problema es que la palabra dice, pues, que estas personas que andan en el pecado, ellos, pues, son necios porque tienen espíritus engañadores o tienen demonios, pues, de pecado, pues, y esos
le domina la mente, porque acuérdese, hermano, cuando la palabra de Dios dice que está fuera de sí, se acuerda, ¿verdad? Que se dice la palabra, que está fuera de sí. Cuando la palabra dice que está fuera de sí, quiere decir que esa persona no domina su mente, ella, por su propia cuenta, sino que los demonios se la dominan, ¿verdad? Y cuando la palabra nos encarga a nosotros, sean cuerdos, y además que dice, además de que dice, sean cuerdos, también dice, sean sobrios. Eso quiere decir que nuestra mente la tengamos dominándola, tanto en buena salud, como también, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Directamente nosotros, que no esté intervenida nuestra mente por los espíritus, por los malos espíritus, ¿verdad? Sino que el Espíritu de Dios mora en nosotros, ¿verdad? Y más sabiduría y más conocimiento. Bueno, entonces, por eso el rico cuando estaba allá en el infierno, ¿verdad? Atormentándose, que estaba siendo atormentado, mire, él ya no estaba así insensato, ya era sabio. Porque él dijo, miren, dijo, yo no solo deseo a nadie. Yo, pues, quiero ayudar, ¿verdad? Mandemos allá, ¿verdad? A avisar para que no vengan a este lugar de tormento. Si yo, pues, me tocó esto y ya no puedo hacer nada por mí, pero no le deseo mal a nadie. Mire, hermano, y analizo ese caso, este hombre ya estaba pensando bien. Pero por eso dice la Escritura que mientras hay vida y esperanza, pero después de que se acabó esta vida ya no hay esperanza, y usted siempre va a llegar con su mente sana para acordarse de su pecado que hizo. Mire, por eso dice que le va a poner sus abominaciones, y ellos van a mirar la visión y van a ver el pecado que cometieron, y van a entender que sí era pecado, porque en ese momento ya no están ellos fuera de sí, ya están ellos en su mente normal y manejándola ellos por su cuenta. Ya no hay espíritus malos que los dominen, y entonces se van a convencer que ellos fallaron como el rico, ¿verdad? Sí, fallé, va a decir, mandemos a decir allá, van a decir también, ¿verdad? Pero ya no, por eso es la palabra, mientras hay vida y esperanza. Ahora arrepiéntase, ahora conviértase, ahora sométase al mandamiento, porque eso es lo que Dios le pide, y eso es lo que está escrito. Y lo que está escrito, así va a suceder, ¿verdad? No va a fallar nada. Así que, hermanos, vamos pues a meditar en esta palabra. Hemos leído, hermanos, en el libro de Efesios capítulo 2, y dice así: y Él les dio a ustedes, y Él les dio a ustedes, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Mire, analicemos la palabra, hermano, porque fíjense que el problema que yo le quiero el problema que estoy explicando, hermanos, es que los evangelios diferentes, o esa gente, o ese montón de gente que hay en todas las iglesias, o en las muchas iglesias, ¿verdad? Donde el montón de pastores le dice al pueblo, mire, no hay quien cumpla, todos somos pecadores y usted es salvo por gracia. Entonces, mire, fíjense cómo dice la palabra. Dios le dio vida a ustedes estando muertos en sus delitos y sus pecados, ¿verdad? Y en los cuales, en esos pecados, vivías en otro tiempo. Ya, ahí está explicando la palabra que vivía en otro tiempo en esos pecados, pero ahora no va a vivir en pecados. Y ahí es donde está el problema, que los de evangelios diferentes no entienden la escritura. Ellos se aferran a decir
que son salvos por gracia y no saben la Escritura, no saben lo que les va diciendo la Escritura. La Escritura dice que somos santos, imagínense. Y si usted es santo, ¿cómo va a pecar si el santo no peca? Si usted es justo, ¿cómo va a pecar si el justo no peca? ¿Cómo va, si usted es hijo de Dios, cómo va a pecar si el que es hijo de Dios no peca? Mire cómo dice la palabra, si el justo pecare, por el pecado que cometió, por ese pecado morirá, el justo no peca. Entonces, hermano, ¿dónde está esa sabiduría o esa idea en la que se fundamentan esos evangélicos de evangelio diferente para decir que son salvos por gracia? Entonces, ¿qué es lo que hay? Lo que hay, hermanos, es que, por eso dice la palabra que ellos están en un evangelio diferente, porque ellos creen que están haciendo como Dios dice, o que creen pues que las cosas son así como ellos se imaginan, o creen que la palabra, se imaginan que no es verdad, porque si la palabra dice que el que quebranta un mandamiento, por el mandamiento que quebrantó, por ese mandamiento morirá, y ellos no le obedecen, entonces no creen a la palabra. Por eso es que dice la palabra, mire hermano, la palabra de Dios dice, así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés en el desierto, así estos, y como dice que son corruptos, ¿va? Así estos corruptos se oponen al mandamiento, así estos corruptos resisten el mandamiento. O sea, pues, si le decimos, mire hermano, fíjese que hay que guardar el mandamiento, ¿verdad? El que Dios no peca. Y ellos contestan bien, por decir así, ¿verdad? Irónicamente, ¿verdad? Contestan, no, si no hay quien cumpla, y ya está. Sí, se enojan, ¿verdad? Entonces, hermanos, vemos ese montón de problemas que hay, hermanos. Y mire, y dice que todo sabio, hermanos, todo sabio, analiza. Porque mire, si la palabra dice que son muchos los que se van a condenar, y este gran montón de gente, y los pastores le dicen, mire usted es salvo, mire usted es salvo, mire usted es salvo, y todos son salvos y todos andan pecando, entonces ahí hay locura, pues. O sea, ahí no hay cosa pues sana, realmente sana, sino que lo que hay es locura. Y eso pues no le va a favorecer a ninguna persona que diga que es evangélica. Por eso tenemos que ser sabios, saber que la palabra de Dios es verdad, saber que la palabra de Dios es ciertísima, saber, hermanos, que la palabra de Dios se cumple y que no falla. Y nosotros tenemos que andar con temor y temblor, sabiendo que la palabra de Dios la tenemos que cumplir para poder ser salvos, para poder ser hijos de Dios, para poder estar con Él allá, ¿verdad? En su reino, ¿verdad? Entonces, hermano, eso es lo necesario, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer el pueblo de Dios, ¿verdad? Ser sabio y hacer la voluntad de Dios, guardar los mandamientos y no andar bloqueando. Mira, si se opone usted a un mandamiento, ahí está perdido ya, pues. Y eso, pues, no es ganancioso, no es bueno. Entonces, dice la palabra, hermanos, dice la palabra, hermanos, pero Dios, dice la palabra en el 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Va. Ahora bien, a veces, hermano, el pueblo, siempre, ¿verdad? El pueblo rebelde, vamos a decir así, ¿verdad? El pueblo rebelde, él pues cree que todos somos salvos por gracia. Todo el que diga que es evangélico es salvo por gracia. No, hermanos, recordemos que son muchos los llamados y que Dios nos llama para probarnos como el oro fino, y que de esos que se han probado, unos poquitos son aprobados,
y el resto son reprobados. No porque así se quiera hacer, sino porque Dios nos llama a que guardemos sus mandamientos, y eso es que Dios nos prueba a ver si obedecemos o no obedecemos. Y viene entonces el montón, no obedecen por la enseñanza que los pastores les dan, que dicen que no hay quien cumpla, ¿verdad? Ahí está el problema. Por eso Dios dice que estos son siervos de Satanás disfrazados de siervos de Cristo, porque mandan al pueblo al infierno con sus enseñanzas. Así es, hermano, que Dios entonces, ¿verdad?, toma como hijos a los poquitos que obedecen. Y esos poquitos que obedecen son los que dice la palabra: por gracia son salvos ustedes. Ustedes, el pueblo escogido, por gracia son salvos, porque ustedes no tenían obras. No tenían obras a su favor, andaban en delitos y pecados, andaban muertos en sus delitos y pecados, y nada había para ustedes que valiera, pues, que Dios los perdonara. Pero Dios, por su voluntad y por su gran amor que Él tiene por la humanidad, los salvó. Por gracia son salvos. Pero ahora que son salvos por gracia, ¿qué van a hacer? Ahora son hijos de Dios, ahora son santos, ahora son justos. El Hijo de Dios no peca, el que es de Dios no peca, porque el que peca es del diablo. Así está escrito en la palabra de Dios, es verdad, hermano. ¿Cómo vamos a contraer una palabra, hermano, de Dios? Si la palabra de Dios, hermanos, como dice la palabra, andemos con temor y temblor. Tenemos que respetar la palabra. No vamos a menospreciarla mucho. Imagínense que alguien puede estar diciendo que él no cree, ¿verdad? Que el que es de Dios no peca. Claro, no tiene ya ninguna esperanza, pues. Ya está como las vírgenes insensatas. Le va a tocar la condenación. Entonces, ¿qué quiere decir, verdad? Que somos salvos por gracia, pero no es el montón. Acuérdense que son muchos los que se condenan. Entonces son salvos por gracia los que obedecen los mandamientos, los que se limpian, los que santifican. Pero ese montón que dice que puede pecar porque no hay quien cumpla, ellos no son salvos por gracia. Pero mire, el pastor les dice que son salvos por gracia. Y ellos dicen también que son salvos por gracia. Ese es el gran error grandísimo que hay, hermano, entre los que dicen que son evangélicos y pecan, ¿verdad? Y que si nosotros venimos al evangelio, hermano, Pablo nos recomienda que hagamos bien el esfuerzo, que guardemos el mandamiento para que nos salvemos. De esa manera hacemos bien el esfuerzo. Pero mire, viene alguien al evangelio y empieza a pecar y dice que se va a salvar, pero viene él, pues, y en su idea de salvarse practica un evangelio diferente, pero él se limita de cualquier maldad, de cualquier otro nivel, ¿verdad? O de cualquier otra clase. Él se limita de algunas maldades. Porque cuando él piensa en su mente que no hay quien cumpla, y él mismo dice, pues, que todos son pecadores, y él, ¿cómo va a decir no voy a pecar? Él va a pecar. Pero él hace el esfuerzo que se quiere salvar, porque se limita dice que, bueno, viene al culto, pues él ora a Dios, él pues da las ofrendas, da los diezmos, cualquier cosa hace, ¿verdad? Que el pastor le diga, pues, y él cree que se va a salvar. Ese esfuerzo es en vano. Y por eso Pablo dice que hagamos bien el esfuerzo, que guardemos bien el mandamiento para que el esfuerzo sea aprovechado, que no salgamos, pues, avergonzados, que no vayamos, pues, a salir perdiendo, ¿verdad? Así como las vírgenes insensatas que creían que se iban a salvar y no se salvaron, hermano. Por eso es que la palabra de Dios dice, hermano, que estas cosas que están escritas, dice la palabra, hermano, estas cosas que están escritas son hechos reales que sucedieron y que están escritos para nuestra enseñanza, para que nosotros no pequemos como pecaron los antepasados y perecieron. Mire, hermano, qué consejos más rectos y más claritos, pero
Acuérdense, hermano, que la palabra de Dios dice que los insensatos de ninguna manera les alumbra el sentido, de ninguna manera les alumbra, ¿verdad? La mente, ¿verdad? Pero dice la palabra que a nosotros nos alumbra la luz de Cristo, ¿verdad? Así dice la palabra, pues, de que ahí hay, pues, explicaciones cuando ahí se va que para que te alumbre, dice Pablo, va la luz de Cristo, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos, pues, que hacer, someternos al mandamiento para alcanzar, hermano, la salvación, para que el esfuerzo, pues, sea bien hecho, ¿verdad? Ahora bien, vamos a seguir, hermanos, leyendo la palabra. Luego dice, hermano, la palabra, ¿verdad? En el versículo 7, ¿verdad? Dice, para mostrar, o sea, como dice en el 6, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios. Mire, hermano, en esta parte, allí se equivoca, quizás el pastor también, ¿verdad? De evangelios diferentes se equivoca, y el pueblo, ¿verdad? Porque el pastor le enseña y le dice, mire, le dice, usted es salvo por gracia, le dice, y no por obras. Ellos entienden que se va a salvar no por obedecer mandamientos, sino porque Dios quiere, así dicen ellos. Pero qué insensatez, hermano, porque imagínense que la palabra dice que el que quebranta un mandamiento ya no tiene parte con Dios, y está bien claro, bien definido, y está en todo, hermano. Mire, cuando el Señor le dijeron, ¿qué voy a hacer para salvarme? Guarda los mandamientos, le dijo el Señor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, verdad? ¿Cómo va a ser otra cosa? Ese es el error grandísimo, ¿verdad? Que están limitados a entenderla, o sea, no pueden entender las escrituras, pues. ¿Pero por qué no las pueden entender? Pues porque son rebeldes, porque no guardan los mandamientos. Es que tenemos que, acuérdense, mire, hermano, cuando la palabra de Dios dice, ¿verdad? Que dice, cuando dice la palabra, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Cuando dice así la palabra, nosotros podemos decir, bueno, ¿y entonces de quién se va a compadecer? No sabemos. Y la palabra lo explica, hermano. Cuando la palabra de Dios dice que yo, dice, hago misericordia a millares, a los que me temen y guardan mis mandamientos. Ahí está el detalle, hermano. Si usted le teme a Dios y guarda los mandamientos, allí Dios tiene misericordia de usted. Pero dice yo me compadeceré, yo me compadezca, ¿verdad? Pero ya dijo que es el que va a guardarlo, del que le teme a Dios. De ese se va a compadecer Dios. Y dice después, ¿verdad? Y que me vengo, dice, de mis enemigos. Los que me aborrecen, ¿verdad? Son los que pecan, ¿verdad? Los que me aborrecen. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese montón de gente que no guarda el mandamiento, ese es el enemigo de Dios, y esa persona es la que aborrece a Dios, y Dios se venga de ellos, pues. Y ya está escrito, hermano, si la palabra dice, pues sí, ya lo tenemos claro en la Escritura, ¿verdad? Si la Escritura dice, hermano, que Dios le va a dar el reino de los cielos, o sea, Dios ha hecho el reino de los cielos para los que le obedecen, dice, y que ha hecho el infierno para los que pecan. ¿Y qué más queremos, pues? Mire, hermano, pero yo digo a veces, ay, bueno, ¿y por qué no entienden esta gente, verdad? Y yo me hago la pregunta, pues, porque parece así, bueno, ¿y por qué no pueden entender? Pero también me viene la respuesta, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que somos sabios, ¿verdad? Y la respuesta, hermanos, es que ellos están privados, no pueden entender las escrituras por pecadores. Pero ellos se lo han ganado, por eso predicamos la palabra.
para que alguien, dice la palabra, para que alguien se arrepienta y se convierta. ¿Verdad? Alguien se puede salvar, alguien puede poner atención, alguien puede pues dedicar pues su sabiduría, ¿verdad? O dedicar su mente pues al mensaje y poner atención. Acuérdense que la palabra de Dios así dice, que cuando una persona dice que oye la palabra, entonces Dios le abre el entendimiento para que entienda. Y eso es todo. Si nosotros dedicamos a las cosas de Dios atención, ahí está. Eso es lo que Dios quiere. Y luego Dios nos ayuda, ¿verdad? A entender, ahí nos va bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a explicar? ¿Qué es lo que estamos explicando? Que ahí se enredan estas personas que dicen que son evangélicos y pecan, ¿verdad? Ahí se enredan en que dicen que son salvos por gracia y que creen que es que no van a guardar mandamientos y que pueden pecar y se van a salvar. Pero ahora entendamos qué es lo que la palabra nos está diciendo: por gracia son salvos. Es así, mi hermano. Dios, dice la palabra, que Él nos perdonó los pecados, ¿verdad? Nos limpió, nos lavó con la sangre de Cristo y ahora somos santos, ahora ya no tenemos pecado. Y ahora entramos en la cuenta que, oye, en el mandamiento que dice Dios, el que es de Dios no peca. Porque ya somos de Dios, ¿verdad? El que es de Dios no peca. Y vamos a permanecer en ese orden, ¿ya? Del pueblo de Dios, como dice la palabra, sin pecar, santificado y guardando el mandamiento hasta el fin, ¿verdad? Que persevera hasta el fin y no pecando, porque Dios nos ha dicho: procuraré pues poner por obra todos estos mis mandamientos que yo te prescribo hoy todos los días de tu vida. Ahí está el mandamiento, hermano, que vamos a cumplir, el Hijo de Dios, ¿verdad? Ahora bien, entonces vienen los que son de evangelio diferente, que dicen que son salvos por gracia y que no es por obra, sino que no es porque van a guardar mandamientos, sino porque Dios quiere. Es que la cosa no es así. Dios nos lavó, Dios nos salvó, nos perdonó los pecados pasados, así dice en el libro de Romanos, capítulo 3, ¿verdad? Versículo por ahí, ¿verdad? 19 por ahí, ¿verdad? Dice que Dios nos perdonó los pecados pasados, no los que vienen por delante, ¿verdad? Los pasados. Y entonces, eso es lo que Dios hizo: nos perdonó los pecados pasados, y esos pecados pasados nos perdonó a nosotros, no por obras que habíamos hecho, obras buenas, que valieran algo para que Dios nos lavara, sino que porque Dios quiso salvarnos, y ahora somos salvos. Pero el que es salvo es de Dios, y el que es de Dios no peca. Entonces hay locura ahí, ¿verdad? En esos pensamientos de los evangélicos de evangelio diferente, ¿verdad? Ellos no pueden entender. Y se enredan en todo se enredan. Así, hermanos, luego dice la palabra, mire, hermano. Luego dice la palabra que sigue diciendo la palabra, por fe, dice, porque por gracia sos salvo, por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahí está el detalle. Somos creados para buenas obras. Los que obedecemos, o sea, los que Dios nos salvó, somos creados para buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras?
obedecer los mandamientos de Dios, pero estos que son de evangelio diferente, ellos hacen malas obras. Ellos andan siempre al contrario, no obedecen el mandamiento. Ellos no están creados para buenas obras, ellos están haciendo malas obras. ¿Por qué no entienden entonces y hacen buenas obras si es verdad que son salvos por gracia? Así, hermano, que esto es lo que tenemos que saber, ¿verdad? Todos los que somos evangélicos, toda persona que busca a Dios, tenemos que procurar andar en la verdad, tenemos que procurar buscar a Dios de corazón, obedecer los mandamientos, porque si obedecemos los mandamientos, Dios nos da sabiduría para salvarnos, pero el que peca va a entender mal las escrituras para su propia condenación. Así la palabra dice, hermano, que los indoctos interpretan mal las escrituras para su perdición, que es lo mismo su condenación, ¿verdad? Así, hermano, que Dios nos pide, hermano, que seamos santos, ¿verdad? Y eso hagamos, guardemos los mandamientos. Bendito sea tu nombre, Señor.